Bienvenidos al canal. El día de hoy veremos la escritura y su historia contada por un Michi. Acompáñenme a ver esta fascinante historia a través del tiempo. La escritura es una de las invenciones más significativas en la historia de la humanidad. A través de la escritura, las civilizaciones han sido capaces de registrar su historia, comunicarse a lo largo del tiempo y el espacio, y transmitir conocimiento de generación en generación. Este video nos llevará a un viaje a través del tiempo, explorando el origen, la evolución y el impacto de la escritura en la humanidad. Acompáñenme en esta fascinante travesía para descubrir cómo la escritura ha moldeado nuestro mundo y continúa siendo una herramienta vital en nuestra vida cotidiana. La escritura tiene sus orígenes en las primeras civilizaciones que se desarrollaron en el antiguo Oriente Próximo, alrededor del 3500 a.C. La necesidad de registrar transacciones comerciales, eventos históricos y datos administrativos llevó al desarrollo de los primeros sistemas de escritura. La escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios en Mesopotamia, la actual Irak, es uno de los primeros sistemas de escritura conocidos. Consistía en una serie de signos grabados en tablillas de arcilla utilizando una herramienta en forma de cuña. Los sumerios utilizaban la escritura cuneiforme para registrar transacciones comerciales, como la cantidad de grano almacenado o intercambiado. Estas tablillas cuneiformes proporcionan una visión fascinante de la vida económica de una de las primeras civilizaciones humanas. Casi al mismo tiempo que los sumerios, los antiguos egipcios desarrollaron su propio sistema de escritura, los jeroglíficos. Esta escritura pictográfica se utilizaba principalmente en monumentos y tumbas para registrar eventos importantes y textos religiosos. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799, es un famoso ejemplo de jeroglíficos egipcios. Esta piedra contiene un decreto del faraón Ptolomeo V escrito en jeroglíficos, demótico y griego antiguo, lo que permitió a los lingüistas descifrar los jeroglíficos. En China, la escritura se desarrolló de manera independiente alrededor del 1200 a.C. Los primeros caracteres chinos se encontraron en huesos oraculares utilizados en prácticas de adivinación. Estos caracteres evolucionaron con el tiempo para formar uno de los sistemas de escritura más complejos y antiguos que aún se usan hoy en día. Los huesos oraculares se utilizaban en ceremonias religiosas y políticas para predecir el futuro. Los caracteres inscritos en estos huesos proporcionan una valiosa visión de las creencias y prácticas de la antigua China. En Mesoamérica, las civilizaciones olmeca y maya desarrollaron sistemas de escritura alrededor del 600 a.C. La escritura maya, conocida como glifos, es uno de los sistemas más avanzados del Nuevo Mundo. Incluía más de 800 símbolos que representaban palabras, sílabas y conceptos. Los códices mayas, que son libros hechos de corteza de árbol, contienen registros detallados de eventos históricos, rituales religiosos y conocimientos astronómicos. Estos códices son una prueba del alto nivel de sofisticación de la escritura maya. Uno de los desarrollos más importantes en la historia de la escritura fue la creación del alfabeto fenicio alrededor del 1050 a.C. Este alfabeto, compuesto por 22 consonantes, fue revolucionario porque permitía representar el lenguaje hablado con mayor precisión y simplicidad. El alfabeto fenicio fue utilizado por los comerciantes fenicios para registrar transacciones comerciales y contratos. Su simplicidad y eficiencia lo convirtieron en un sistema de escritura ampliamente adoptado en el Mediterráneo. El alfabeto fenicio sirvió como base para otros sistemas de escritura, incluidos el alfabeto griego y el alfabeto latino. Los griegos añadieron vocales al alfabeto fenicio, creando el primer alfabeto completo. Este sistema fue adoptado y adaptado por los romanos, dando lugar al alfabeto latino que utilizamos hoy en día. Los romanos utilizaron el alfabeto latino para registrar leyes, literatura y documentos administrativos. Este alfabeto se convirtió en la base de los sistemas de escritura utilizados en muchas lenguas modernas. Durante la Edad Media, los monasterios europeos se convirtieron en centros de producción de libros manuscritos. Los monjes copiaban textos religiosos y científicos a mano.
a menudo decorando las páginas con ilustraciones y adornos conocidos como iluminaciones. El libro de Keyes, un manuscrito iluminado del siglo IX, es uno de los ejemplos más famosos de la escritura manuscrita medieval. Contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento y es conocido por sus elaboradas ilustraciones y caligrafía. En 1450, la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg marcó un punto de inflexión en la historia de la escritura. La imprenta permitió la producción en masa de libros, haciendo que el conocimiento y la información fueran accesibles a un público mucho más amplio. La Biblia de Gutenberg, impresa en 1455, fue uno de los primeros libros producidos en masa. Esta obra monumental permitió la difusión de la Biblia y otros textos religiosos y científicos a una escala sin precedentes. La llegada de las computadoras y la tecnología digital en el siglo XX transformó la escritura una vez más. Los procesadores de texto, el correo electrónico y las redes sociales cambiaron la forma en que escribimos y compartimos información. El correo electrónico, inventado en la década de 1970, revolucionó la comunicación personal y profesional, permitiendo enviar y recibir mensajes instantáneamente, eliminando las barreras de tiempo y espacio. Hoy en día, el Internet ha ampliado aún más las posibilidades de la escritura. Los blogs, las redes sociales y las plataformas de publicación en línea permiten a cualquier persona convertirse en escritor y compartir sus ideas con una audiencia global. La escritura ha evolucionado continuamente a lo largo de milenios, desde las primeras marcas en tablillas de arcilla hasta los sofisticados caracteres digitales de hoy en día. La escritura ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización y nos ha permitido registrar nuestra historia. Muchas gracias por tu visita. Deja en la caja de comentarios cualquier dato o forma de escritura no mencionada en este video, para así poder realizar otro mucho más completo a futuro. Si el video te gustó, tu like y suscripción son de gran ayuda para llegar a más personas y así seguir gratificando más información. Dejo a continuación la lista de reproducción con todos los videos del canal. Nos vemos en el siguiente video.